Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Reina Luna, saludo con mucho gusto desde la frontera México, Estados Unidos, Texas, Tamaulipas. En Sudamérica, desde Caracas, Venezuela, nos acompaña esta tarde Elizabeth Austin, destacada periodista venezolana, conocedora de la situación. Por supuesto, pues una destacada periodista. Además, es representante del Colegio Hispanoamericano de Periodistas en Venezuela. Elizabeth Austin, te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estamos? Hola Reina, me encanta saludarte a ti, a Sin Fronteras, a mis grandes amigos allá en McAllen. Y por supuesto, tú eres la presidenta del colegio y me honra mucho ser tu representante aquí en Caracas. Gracias, gracias Elizabeth. Bueno, pues entramos de lleno a lo que es el tema. Ahorita hay una situación difícil en Venezuela. Ha pasado ya más de una semana de las elecciones presidenciales. Mi pregunta es, ¿cómo está Venezuela? Bueno, en este momento hay una gran expectativa en el país en relación con el tema político, que es lo que marca la agenda. Hace una semana, como bien lo señalabas, hubo elecciones, hubo resultados categóricos, comprobables, verificables en un sector político, otro sector dice que no es así. En todo caso, Reina, la tensión está en las calles de Venezuela, en todo el país, no solamente en Caracas, que es como que la capital del centro de información, porque claro, ha habido situaciones de enfrentamientos en las calles de manifestantes y fuerzas de seguridad del Estado. Hay más de 1.069 detenidos, según han documentado organismos de derechos humanos. El gobierno señala que son más de 2.000 personas incursas en hechos vandálicos de terroristas. O sea, hay una situación de mucho apremio, de mucha angustia. Y bueno, estamos aquí esperando cómo se dirime el conflicto político, que es el origen de toda esta situación, Reina. Muy bien. ¿Cómo están nuestros colegas periodistas, Elizabeth? Bueno, el ejercicio no está fácil. Hay un tema de seguridad personal que se está atendiendo mediante el gremio, los gremios locales, por supuesto. No está fácil el tema del acceso a la información, a las fuentes, que es algo fundamental para que podamos informar, Reina. Tú que estás en un país democrático, sabes que el acceso al poder es fundamental para que den su versión y también al acceso al contrapoder. Está un poco difícil el acceso a fuentes oficiales, pero se sigue trabajando. Hay un tema de seguridad personal. Una colega que trabaja para un medio de Ecuador, venezolana, fue detenida el sábado, fue liberada 6 horas después, le anularon el pasaporte. No sabemos cuál es el trasfondo de este tipo de ataques a los medios de comunicación, porque no solamente ha sido esta compañera periodista, sino varios medios en provincia han sido objeto de censura directa y muy específica de parte de organismos estatales que regulan las comunicaciones, porque se señala que el discurso debe ser inclusivo, de paz, de fraternidad, de cordialidad, cuando aquí en Venezuela precisamente la paz no está garantizada sin dirimir el conflicto político. De hecho, hay unos medios, Reina, que están solamente colocando noticias de farándulas y deportes, sobre todo los digitales. No quieren problemas, no quieren rollos, como dicen por allá, políticos, y cuidan a su personal, cuidan el patrimonio de las empresas y cuidan el poquito espacio de libertad de expresión que hay. Está complicada, hay persecución, pero bueno, esperemos que esta situación se supere y que podamos trabajar para informar, que es nuestro trabajo. No somos políticos, somos profesionales y somos gremialistas. De ahí la importancia del colegio que tú presides. Claro, finalmente el profesionalismo es la mejor arma que puede tener un periodista. Hay un operativo implementado por el gobierno de Nicolás Maduro, se llama Toc Toc. ¿Qué piensas de esto? Bueno, muy lamentable, porque ese Toc Toc es tocar la puerta al disidente si expresas una idea contraria en redes sociales, si alguien te chivatea, como dicen en el Caribe, si alguien dice que tú eres contrarrevolucionario, puedes correr el riesgo de un toc-toc. Pero felizmente no es la sociedad venezolana la que está participando de esta iniciativa de chivatear, como en Cuba, por ejemplo, que eso sí es algo que tiene décadas funcionando. Aquí la gente tiene como un ADN democrático que impide que ese tipo de situaciones se den. De hecho, hay gente en consejos comunales chavistas que se ha negado sistemáticamente a brindar información de quién tiene disenso. Ni terroristas, ni alarmistas, ni gente que no quiera la paz. Entonces, es importante eso, pero los organismos de seguridad del Estado
mediante algunas directrices de gente que es radical. El TOC lo ha aplicado, no nos parece correcto, no nos parece democrático, abogamos porque esa política no continúe. Entendemos que hay miles de detenidos y que inclusive hay menores de edad, ¿correcto? Sí, el gobierno de Maduro señalaba hace un par de días que hay 2.000 personas detenidas por estar involucradas en hechos de disturbios en la calle, de protestas, de manifestaciones, de cacerolazos, de quema de cauchos, quema de basura, tranca de calles. El gobierno señala que es terrorismo y fascismo. Hay más de 1.099 personas, según dato oficial del Foro Penal Venezolano y del Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos PROVEE, que son organismos de derechos humanos que han recabado denuncias, aun cuando el gobierno dice que es mucho más robusto el número, pero en todo caso, 1.099 personas y 92 menores de edad, que es lo más grave. En este momento hay un grupo de abogados en todo el país trabajando para que se logre la liberación de la gente que está incursa en este tipo de situaciones. Lo que denuncian estos grupos de derechos humanos es que no se permite abogados privados, sino de oficio, es decir, los del gobierno frente a la fiscalía, que es del gobierno. Imagínate, Reina, qué tipo de acusación empezará sobre los jóvenes. Hay mucha gente joven de 15, 18, 20 años, hijos de los antiguos chavistas, hijos de los que se fueron del país, que son más de 8 millones de venezolanos, los nietos del que se fue y no lo conoce, protestando porque quieren un futuro. Es lo que tú escuchas en la calle, Reina. Queremos futuro, queremos paz, queremos trabajo, queremos prosperidad y no nos queremos ir. Es más, queremos a nuestra gente de vuelta, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, porque imagínate un menor de edad desvalido en un barrio popular de cualquier ciudad de Venezuela. No la está pasando bien, Reina. Muy bien. Elizabeth, hay un mensaje muy interesante hoy que se dio hoy de parte de la oposición hacia las Fuerzas Armadas de Venezuela. Cuéntanos de eso. Sí, María Corina Machado, la líder indiscutible de la oposición venezolana, que no pudo correr en elecciones por una inhabilitación política impuesta por la Contraloría General de la República, paréntesis, el Contralor para aquel momento que inhabilitó a María Corina el año pasado, es ahora presidente del Consejo Nacional Electoral, es decir, juez y parte. El candidato Edmundo González Urrutia, que según las actas que reposan en las manos de Gobierno, Oposición y Consejo Nacional Electoral, ganó con 70% de los votos. Es importante señalar este detalle. ¿Por qué el tema de las actas? Porque en la noche del 28 de julio, todos los actores políticos participantes de las elecciones estaban en las mesas electorales. Las actas se imprimieron, tienen un código alfanumérico, tienen un código de barras, tienen unas trazas muy específicas impresas en papel de fotografía. Fueron escaneadas y enviadas a Caracas, a la sede del Consejo Nacional Electoral. Esa información de la victoria de González, según la oposición, la tiene el Consejo Nacional Electoral, el gobierno de Maduro y la oposición. O sea, es una información intraficable e intransferible. Bueno, ellos se basan en esa información para proclamar el triunfo de González. María Corina y González han hablado a las Fuerzas Armadas un mensaje para que eviten la represión, para que no se sumen a las situaciones de violación de los derechos humanos, porque los delitos de lesa humanidad no se vencen, no prescriben. Entonces, por favor, que no ataquen al pueblo y que hagan respetar la Constitución de la República y el cumplimiento de las leyes. Es un mensaje a García, como diríamos acá en el Caribe, pero fíjate, Reina, es un mensaje a las Fuerzas Armadas que en otro momento los políticos tenían como que no tenemos mensaje para ellos porque no forman parte del proceso político. Pues sí, las Fuerzas Armadas forman parte de los procesos políticos, y si no, veamos lo que pasó en Bangladesh el día de hoy. Pero obviamente estamos llamando al orden, a la calma y a que nos sigan reprimiendo, según María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. La situación es muy interesante, de mucha zozobra, de mucha inquietud, de incertidumbre en Venezuela. Nicolás Maduro se proclama como triunfador de las elecciones, pero no muestra la evidencia. Países como Estados Unidos están reconociendo el triunfo de la oposición. Hoy la Unión Europea dio a conocer un comunicado muy interesante en el que dijo que las elecciones presidenciales en Venezuela no cumplieron con los criterios internacionales de
integridad electoral e incluso países simpatizantes del gobierno de Maduro, presidentes como López de México, como Petro de Colombia, como Lula de Brasil, le han pedido a Maduro que muestre la evidencia. Mi pregunta para ti es, desde tu punto de vista, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa que la región está preocupada por la situación de Venezuela para que la diferencia política sea dirimida en urnas electorales, en votaciones. Eso se le pide a la oposición, bueno, vaya y súmese al Consejo Nacional Electoral controlado por el oficialismo, con todos los poderes en sus manos, vaya, haga campaña, recorre el país, no tiene posibilidad de montarse en un avión, sino por tierra. Más de 100 personas detenidas del comando de campaña de María Corina Machado en todo el país, gente que alojó al grupo opositor haciendo campaña en hoteles, restaurantes cerrados por la autoridad tributaria donde comía María Corina. Ya no podía ni tomarse un café porque ahí mismo venía la situación de control del gobierno. Pese a todo, la oposición no abandonó la ruta electoral, obtuvo un triunfo según las actas que ellos han mostrado. El Consejo Nacional Electoral solamente ha emitido 2 boletines, uno el día de las elecciones al filo de la medianoche y otro 6 días después, en donde señalaba que Maduro ganaba por una ventaja de 700.000 votos a González, pero sin mostrar un solo papel, un solo acta. ¿Qué pasa con la región? Lula, Petro, López Obrador, no se mete en nada porque el tema de la autodeterminación de los pueblos, pero se mete en todo, si te pones a ver. El presidente de Chile, Boric, que si bien es cierto que es de izquierda, nunca ha estado alineado con Lula, Petro y López Obrador. O sea, la izquierda continental tiene la responsabilidad de preservar la democracia, porque si en Venezuela sigue la inestabilidad, se va a seguir viendo gente. Antes eran 8 millones, pueden ser 10, 12 millones, porque va a seguir saliendo la gente ante la falta de respuesta, ante la falta de democracia. No hay empleo, no hay remuneraciones buenas, no hay un sistema bueno de salud. Es una revolución con unas cifras macroeconómicas cuestionables, con unas cifras de desarrollo humano y social bastante bajas, bastante lamentables para un país con tanto dinero que todavía ingresa en Venezuela. O sea, estamos a nivel de Haití, estamos a nivel de Cuba, eso no puede ser. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Irse, tanto para gobierno como para oposición, que la oposición también ha tenido errores, ha tenido omisiones, pero bueno, en este caso, el liderazgo de María Corina Machado, una persona que tiene más de 25 años de lucha en el país, se ha quedado en el país pese a las amenazas, pese al exilio de sus hijos, de su familia. El señor González también se ha quedado en el país, el ex embajador González. Entonces, a la izquierda continental le conviene que Venezuela esté estable, que esté próspera, que esté sana desde el punto de vista de las heridas, para evitar la emigración masiva y para restituir el sistema democrático. Y bueno, y en las elecciones el que pierde se va, y como decía Lula, Maduro, si pierdes te vas, pero puedes regresar si recomodas tu partido, hay mecanismos constitucionales para que vuelvas, hay un referendo revocatorio, están elecciones, pero el tema es ese, pues la izquierda está clara en que así no se puede seguir. Definitivamente muy difícil. ¿Cómo han tomado en Venezuela estos análisis, prácticamente el análisis de los datos que han llegado, a los que ha tenido acceso la agencia AP, por ejemplo, y The Washington Post, donde analizaron las actas de escrutinio y encontraron que por mucho había ganado la oposición? ¿Cómo lo han tomado? Los venezolanos, dices tú. ¿Perdón? Tú dices, ¿cómo lo han tomado los venezolanos? La gente de la calle, común y corriente, ese tipo de evidencia. En ese caso, o sea, la gente sabe que ganó la oposición, porque desde muy temprano, Reina, desde las 2 de la mañana del día domingo 28 de julio, la gente hizo filas en los centros de votación y evidenciaban, decían en redes sociales, estábamos votando, queremos votar por el cambio, queremos votar por Edmundo González, o queremos votar por la manito, que es la tarjeta de la Unidad Venezolana, que es una manito, un puño alzado. La gente sabe que se ganó. ¿Por qué? Porque hubo organización social muy importante, hubo manifestaciones muy masivas, muy importantes en toda la República, cosa que teníamos años que no veíamos, no solamente encabezadas por María Corina Machado, que ha sido pues el pivote de la campaña, el motor, sino todos los partidos políticos pusieron un granito de arena y en todo el país se movieron.
O sea, la gente sabe que se ganó su opción, la mayoría. ¿Por qué no hay gente, por ejemplo, en la calle festejando a Maduro? ¿Por qué el 28 de julio en la noche, ya de madrugada del 29 de julio, por qué no hubo gente en la calle expresando su beneplácito por Maduro? Porque si tú tienes tanto poder, eres tan popular, bueno, la gente te tiene que apoyar. ¿Por qué salió la gente a la calle a protestar? ¿Por qué hubo cacerolazos espontáneos? Porque no hubo llamados en redes sociales, ningún partido de oposición a que se protestase. Fue una protesta orgánica desde adentro. De hecho, estábamos en la calle ese domingo, ese 29 de julio, en la mañana, todo el mundo lúgubre, en silencio. De repente, tipo 11 de la mañana, explotan las protestas en los barrios populares. Eso no lo perdonó el gobierno, y ahí es donde se ha dirigido el tema de la represión a líderes de sectores populares. Muchos conocemos que no sabemos dónde están, si están presos, si están en la clandestinidad. Abogamos porque estén bien, estén al buen resguardo. Y bueno, es eso, pues que aquí no hay una sensación de que ni siquiera ellos tienen sensación de que ganaron. Muy bien. Elizabeth, yo noto estas elecciones muy diferentes a las anteriores, al tiempo de Guaidó y de otras elecciones. Veo muy diferente la reacción dentro de Venezuela, pero veo todavía mucho más diferente la reacción del mundo ante esta situación. Siento que ahora hay mayor presión mundial sobre Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay mayor presión mundial sobre Venezuela porque entidades, por ejemplo, como el Centro Carter, que fue el garante de que Chávez estuviese en el poder y se mantuviese en el poder, dicen, no fue una elección democrática. Ellos instalaron acá técnicos que verificaron que la gente votó, pero que no se respetó la voluntad popular y no hay transparencia. Al CNN no le cuesta nada divulgar las actas, como pide hasta Cristina Kirchner, por el legado de Chávez, por la memoria de Chávez, porque ahora están los chavistas, pero no maduristas, diciendo que no, que la culpa es de Maduro. La culpa es de quien no quiere democracia. Por ejemplo, la Unión Europea, que también ha sido blanda con el régimen bolivariano, dice, no se respetaron los estándares y los parámetros de verificación y de transparencia. El hecho posterior, la gente votó el hecho fáctico, hubo campaña, hubo de todo, votaron. Lo posterior es lo que está fallando. Otra gente, como los mismos presidentes de izquierda, el mismo Petro, el mismo Lula, no tanto López Obrador porque sabemos cómo es él, pero aún así puso su granito de arena, muestran las actas. Pero el tema es que pasa con Petro, por ejemplo, dice que Estados Unidos tiene que levantar todas las sanciones a Maduro y darle incentivos, pero es que Estados Unidos flexibilizó mucho a Maduro, le dio muchas cosas, entre ellos a Alex Saab, un reconocido personaje del régimen bolivariano que estaba preso en Estados Unidos por negocio no santo, le entregó a Alex Saab, flexibilizó sanciones, levantó sanciones personales a personeros del régimen, valga la redundancia, devolvió a 2 sobrinos de la primera dama que estaban presos en Estados Unidos. O sea, hicieron muchas cosas. El gobierno de Biden, bajo la batuta de Juan González, que no funcionó. El régimen se siguió burlando de ellos y obviamente la respuesta internacional ante un triunfo tan evidente de González, según las actas o según las actas que ha mostrado la oposición, es la respuesta. Por ejemplo, en el año 2013, Capriles-Maduro, la diferencia fue de 250,000 votos. Fue muy cerrada y Capriles no tuvo la entereza suficiente, la resiliencia y la constancia para defender su triunfo en las urnas, porque fue cerrado. Y en la región estaba los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Era como que más cómplices del proceso, cómplices en el buen sentido, más amigos, más cercanos. Ahora hay otra izquierda que en teoría debería ser amiga afín a Maduro, pero es que la situación es tan evidente de que las cosas no andan bien que no han reconocido. Fíjate que en la región los que reconocieron a Nicolás Maduro fueron por la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua, la señora de Honduras que fue democráticamente electa, esos 3 peones. De resto lo ponen en duda. Entonces la presión es muy fuerte y sobre todo de gente como el Centro Carter, que son tan reconocidos internacionalmente a pesar de ser estadounidenses, son como que los gringos buenos, por decirlo de alguna manera, como le decían aquí la gente del gobierno de Chávez a ellos.
Así es. Cambiando el tema, pero seguimos sobre lo mismo, del 2014 hacia el 2021 hubo alrededor de 8 millones de venezolanos que salieron de Venezuela molestos por la situación actual. Si estas elecciones presidenciales no se resuelven conforme a derecho, si no se respeta el voto popular, si no triunfa la democracia, permíteme preguntarte, ¿se prevé que haya otro éxodo masivo de venezolanos hacia otro país? En este caso, donde yo estoy, todos los días llegan por cientos personas de Cuba, de otros países también, pero especialmente de Venezuela, mucha gente de Venezuela, de Nicaragua, de Perú, de muchos lugares de Sudamérica, África, Europa, etcétera. ¿Ustedes en Venezuela estarían previendo un mayor éxodo de venezolanos hacia, obvio, hacia afuera? Sí, claro, se ha hablado, incluso la líder de la oposición Machado y el candidato del mundo han dicho que se estima 4 millones más en los próximos 2 años, porque hay mucha gente que estaba aquí aguantada. Bueno, vamos a ganar, si estamos oponiéndonos y entonces no nos reconocen el triunfo, no hay esperanza, vámonos, porque Venezuela está rumbo a una nicaragüización, por decirlo de alguna manera. Se están cerrando espacios, hay gente que ha sido expulsada del país, hay gente que le están suspendiendo el pasaporte, eso preocupa mucho. Entonces, bueno, ¿cuál es la opción si no irse? Entonces, ¿qué pasa? Colombia, Brasil, tienen los servicios sanitarios y los servicios educativos llenos de venezolanos. Ellos mismos tienen problemas, no tienen recursos, y encima 1 millón de venezolanos más, Perú, Ecuador. Además está el tema xenofóbico. En Ecuador han tratado muy mal a los venezolanos, y lo digo con toda responsabilidad. En Perú hay sectores que no quieren a los venezolanos, como uno de los principales medios de comunicación, que tuvo una campaña sistemática en prensa de que todos los delincuentes eran venezolanos y los comparaban hasta con las teorías lombrosianas del delincuente, hasta la fisionomía. Un diario muy importante, el cual yo dejé de leer porque no acepto que digan esa barbaridad contra Venezuela, contra los venezolanos, no contra el régimen, que es otra cosa que no se entiende. Argentina ha tratado muy bien a los venezolanos con puertas abiertas, Uruguay, Brasil regulariza rápido a los venezolanos, pero es que ¿hasta cuándo? ¿Y por qué se tienen que ir si este es tu país? Y Estados Unidos, bueno, ahorita en la campaña electoral es un tema. Kamala Harris y Trump han hablado del tema, y Trump también dice algo que rechazo profundamente, que es que todos los delincuentes de Venezuela se fueron para allá y aquí bajaron las incidencias de crímenes. No, aquí también está alta y allá subieron por los venezolanos. Eso me parece inapropiado en una campaña, pero es una preocupación de un gobierno que ve con asombro que tanto venezolano se atreva a caminar, a atravesar el tapón de Darién para llegar a Estados Unidos. Reina, yo hacía una analogía. Esta gente que está mandando ahorita fracasó tanto que de ir la clase media y la clase alta venezolana los fines de semana a Miami a hacer mercado, a hacer compras a las principales ciudades estadounidenses como Nueva York, un fin de semana, unas vacaciones, y de vuelta, no, ahora se están yendo por el Darién porque se les va la vida. Es como ustedes en McAllen, que van un momentico a Reynosa a hacer una compra y regresan. Bueno, así era el venezolano de antes en Estados Unidos. Ahora, no, ahora se van y no se sabe si vuelven porque mueren en el camino, hay mafias, hay tráfico de personas. O sea, eso hay que pararlo. La gente se tiene que quedar en su país viviendo en paz y en democracia, y bueno, de eso se trata unas elecciones, dirimir las diferencias en paz y en democracia, Reina. Las rutas tan peligrosas que utilizan para llegar hacia el norte, cuántos desaparecidos no habrá. Yo creo que son cifras que nunca realmente llegaremos a conocer. Exacto, tú que trabajas en la zona, ahí te llega una porción, pero ¿quién se quedó en el camino? Y eso es caldo de cultivo para las mafias de tráfico humano. Los buenos están ganando en ese sentido, perdón, los malos están ganando en ese sentido y los buenos están perdiendo. Hay que evitar eso a toda costa, sobre todo a la juventud. Este país se va a quedar con viejos y con enfermos, porque el resto se están yendo. No, hay que evitar que se vayan, hay que generar certidumbre, empleos, inversión y ayuda internacional económica para que la industria petrolera sea robusta. O sea, son muchas cosas que hay que hacer en Venezuela y estamos seguros de que se van a hacer bien para que seamos un pivote de estabilidad en la región. Muy bien, Elizabeth, me ha dado mucho gusto verte, saber que estás bien. Sé que estás muy ocupada y por supuesto siempre al pie del cañón. Quiero decirte muchas gracias por esta entrevista. ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
Bueno, nada, esperando que en la próxima entrevista sean mejores noticias para el tema de la restitución de la democracia y que la violencia cese, que cese la represión, las detenciones selectivas, la revisión de los teléfonos celulares hasta en las bocas del metro, una cosa insólita. Tu celular es privado, es como tu cepillo de dientes, nadie tiene por qué vértelo, ni siquiera los maridos celosos tienen derecho a hacer eso, y esta gente lo está haciendo. No se puede permitir eso, y bueno, con cautela, responsabilidad, teniendo los protocolos de seguridad, esperemos informar que hay una negociación política y que esa negociación dé frutos en cuanto a que se reconozcan resultados creíbles y verificables, que es lo que se trata, ¿no? Usted está pidiendo un extraordinario, Rey. Muy bien, perfecto. Me ha dado mucho gusto platicar contigo. Esperemos que haya un final feliz y que triunfe finalmente la democracia. Elizabeth Hostos desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto en Macale.